Muy buenos días. Ayer Humberto nos explicaba del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, del versículo 29 en adelante, donde nos decía que Cristo presenta sus credenciales espirituales, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de eso. Dice la Escritura, empieza en ese versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y es muy claro, ¿quién lo envió? El Padre. O sea, no hago mi voluntad, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y ¿quién me lee el 31, por favor? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Claro, yo quiero hablar de mí mismo, no. Ustedes hablen de lo que soy yo, dice Jesús, ¿verdad? De mis obras, de lo que soy. Por eso nosotros hablamos y somos testigos de Él, de lo que Él es, lo que ha hecho con nuestra vida. Dice el versículo 37, ¿me lo lees, Angélica, por favor? Sí, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿En dónde habló el testimonio de Jesús el Padre? Desde Génesis, ¿verdad? Siempre se habló de Cristo. Siempre habló el Padre. Acuérdense que el Padre en ese entonces hablaba directamente, muchas veces a través del Espíritu Santo y a veces audiblemente, ¿verdad? Como a Moisés, se oía la voz del Dios. Y entonces hablaba y daba testimonio de quién era el Mesías, el Cristo. Bueno, y aquí el 39 nos dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo mismo que decíamos, ¿no? La palabra de Dios está, Cristo, Jesús, el Mesías, el Salvador, el Rey, nuestro Señor, nuestro Dios. Versículo 43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando sobre la ley, dice que el que los acusa a ellos, ¿quién es? Moisés. ¿A qué se refiere? A la ley de Moisés, ¿verdad? Dice, él mismo los acusa cuando ustedes cometen algún pecado, la misma ley de Moisés los acusa. Y dice que Moisés escribió de él. Y nos llevaron a Deuteronomio, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, donde se habla del Mesías. Versículo 47, ¿quién me lo lee? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? ¿Cómo van a creer a mis palabras si no creen en la Biblia, en la palabra de Dios? Si lo que les hablo es, dice el Señor, es la palabra de Dios, ¿verdad? Capítulo 6, ¿tenemos hambre? ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Quién le toca? Irma, ¿trajiste tortas? Sí. Estamos casi 5,000, ¿eh? No, 15,000. Buenos días. Pues vamos a continuar con el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a comenzar con una oración poniendo este momento en manos de Dios. Padre,
En esta mañana queremos poner en tus manos este momento. Te damos gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por este día que hoy nos regalas. Gracias porque hoy permitiste que levantáramos nuestros cuerpos y buscar tu palabra y estar aquí. Te pedimos por todos y cada uno de los que estamos aquí que te entregamos nuestro corazón, que veas todo lo que hay ahí, Señor. Todo lo que podamos traer, cargando cualquier situación que nos aflija en este momento. La ponemos en tus manos. Sé tu Padre el que nos guía, el que nos lleva, el que nos conduce, para que sepamos que siempre nos tomas de la mano y que nosotros estamos dispuestos a tomarnos de tu mano y entonces saber que estamos haciendo lo correcto, Padre. Todo esto te lo agradecemos en nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Ok, pues vamos a comenzar por favor con la lectura del versículo 1 al 15, por favor, si leemos de uno en uno, pastor, por favor. Alimentación de los 5,000, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ok, gracias. Bueno, pues este capítulo 6 comienza diciendo: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí dice que después de esto, ahorita el pastor nos explicaba lo que veíamos ayer, de todo lo que sucedió ayer, y entonces después de todos esos acontecimientos, Jesús se retira, se va del otro lado del mar de Galilea. Esto se cree que que ocurrió 6 meses después de lo del capítulo 5, de lo que veíamos ayer, y es más o menos un año antes de la crucifixión, ¿sí? En el versículo 2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Recordemos que Juan viene mencionando los milagros como señales, dice, hacía señales, no los menciona así con la palabra milagros, pero bueno, cuando hemos estudiado Mateo y hemos visto los otros evangelios, pues son los milagros que Jesús viene haciendo a través de su recorrido, y dice que lo seguía una gran multitud, ¿sí?
En el versículo 3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Jesús llega, se sube al monte y se sienta a platicar. Hemos visto en los evangelios anteriores y ahorita en lo que vamos de este evangelio de Juan, que Jesús llega a cualquier lugar y empieza a hablar y a decir su ministerio, ¿no? A evangelizar, y eso es lo que él hace. A cualquier lugar que llegue, hemos visto que cuando se sube a las barcas, cuando está con los discípulos, en cualquier lugar que se encuentre, cuando van incluso de paso de un lugar a otro, ahí donde paran y cuando van caminando, él sigue hablando de su ministerio, como lo veíamos hace un rato, para que nosotros seamos testigos de eso y que continuemos hablando de lo que él quiere que hablemos, que es su vida. Dice que en el versículo 3 dice, entonces, en el 4, perdón, dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y entonces, perdón. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los discípulos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí nos relata cómo Jesús llega a cualquier lugar y se pone a hablar. Él, a los que le pide que lo sigan, pues es a los discípulos, que ellos son los que están siempre con él. Sin embargo, cuando va toda la gente, Jesús llega ahí, se sienta y comienza a hablar, y después de muchas horas, dice que levanta los ojos y ve, y así como que levantar los ojos y ver 15,000 personas, pues es una cosa así como que impactante de decir, pues ¿de dónde salió toda esta gente? Y entonces ahí es cuando le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Nosotros vemos aquí la pasión y la emoción con la que Jesús habla, que se olvida del exterior, ¿no? Y simplemente está dando lo que Él quiere que sepamos, lo que Él tiene para darnos. Y cuando se percata de todo esto, pues ya era tarde, ya habían pasado varias horas, ya tenían mucho tiempo ahí. Y aquí nos dice que es una pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coma esto? Más adelante nos revela la verdadera intención de esta pregunta. Aquí Jesús no está esperando que Felipe resuelva o que sus discípulos resuelvan. Simplemente está haciendo una pregunta para ver cuál es la respuesta de Felipe. Y pues dice Felipe, en el versículo 6 dice, pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Aquí es cuando también Jesús, a nosotros nos dice, ¿qué vamos a hacer? Para probar qué tanta fe tenemos en Él, para saber cuál es nuestra respuesta. Si nosotros contestamos como contestó Felipe, pues entonces no estamos confiando en Él, porque en ocasiones Dios nos realiza este tipo de preguntas poniéndonos a prueba a nosotros, poniendo a prueba nuestra fe. Él sabe lo que tiene que hacer y Él sabe que lo va a hacer. El punto es que nosotros estemos dispuestos a confiar en Él y sabiendo con toda la certeza de que Él es el que tiene la respuesta. Nosotros no tenemos la respuesta. Sin embargo, aquí Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Aquí vemos que Felipe viene con él, lo conoce. Nos dicen que estos eventos suceden un año antes, más o menos, un año antes de la crucifixión. Entonces ya pasaron 2 años, 2 años y medio más o menos, de que están con él, de que vienen caminando y cumpliendo el ministerio de Jesús. Saben lo que es capaz de hacer, saben lo que está haciendo, y cuando Jesús pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Felipe regresa y ve sus propios recursos. Dice, 200 denarios no nos van a ser suficientes para comprar pan para todas estas personas. Y entonces Jesús nos dice, a ver, vienes conmigo, estás viendo todo lo que estoy haciendo, tú sabes lo que puedo hacer,
y tú te vas a los recursos, lo único que ves son si te alcanzan tus recursos. Y dice, pues por ahí no es. 200 denarios en aquella época equivalen más o menos a $40. $40 pues son aproximadamente 800 pesos. 800 pesos para alimentar a 15,000 personas, pues no hay forma, o sea, pero aquí lo que Felipe está viendo son sus recursos. Suponemos que estos 200 denarios pues es lo que tenían ahí en la caja, ¿no? Con lo que ellos se movían. Y es lo que le pone Jesús ahí, pues 200, nada más tenemos 200 denarios, o sea, no hay forma, definitivamente no hay cómo. Para empezar, estamos en el monte, ni tiendas hay, y luego con este dinero, aunque hubiera una tienda, no nos alcanzaría. Entonces, pues Jesús nos dice, no, ahí no, así no es esa no es la respuesta correcta. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación grande que no encontramos respuesta, no podemos ver nuestros recursos, porque nuestros recursos siempre van a ser limitados en todo, en fuerza, en conocimiento, en economía, en todo, siempre van a ser limitados. Pero Jesús nos está diciendo, estás conmigo y yo no tengo límite. Entonces en el versículo 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, encuentran una solución, pero de todas maneras continúa la duda, ¿no? O sea, ya encontramos 5 panes y 2 pececillos, pero pues esto no es nada. El ponerle esto a Cristo podríamos pensar que es absurdo. O sea, estás viendo que son 15,000 personas y me traes 5 panes y 2 peces. ¿Cómo? ¿No? Pero aquí lo que Jesús nos pide es precisamente que le demos, no que le demos grandes cosas, sino simplemente le demos todo lo que tenemos, que todo lo pongamos en sus manos y Él hará la gran obra. Nosotros pues no podemos. Entonces, dice que Dios toma lo que tenemos para ofrecerle y Él es quien hace la grandeza. Que nosotros, aunque queramos hacer todo esto, no lo podemos hacer. Quien lo multiplica es Él. Dios nos pide que le entreguemos únicamente así todo que lo pongamos en sus manos y Él es quien hará la gran obra. En el versículo 10 dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. La referencia de las 15,000 personas, pues la tomamos de aquí, donde dice que ellos contaron a 5,000 varones, que únicamente contaron a los hombres. Las mujeres en aquel entonces, pues no tenían valor, eran como de segunda clase, y los niños tampoco. Entonces, como decía que había 5,000 varones, se cree que había un promedio de 15,000 personas. Y esta parte está interesante porque ante la angustia de Felipe y de Andrés, que son los que mencionan aquí, pero yo creo que de todos los discípulos, era, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya mejor que se vayan a su casa o ya vámonos de aquí. Y Jesús dice, haced recostar a la gente. Él nos pide que nos recostemos en su promesa, que nos recostemos en su fe, porque Él es el que va a resolver las situaciones, siempre y cuando nosotros tengamos ese corazón dispuesto a entregarle todo cuanto tenemos y recostarnos precisamente en su fe y decir, esto es todo lo que tengo, aquí está, tú haz la gran obra y yo descanso en ti, en tu fe, en tu promesa. En el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí la parte interesante en el versículo 11 dice,
que Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias. Esa es la parte interesante que dice, habiendo dado gracias. O sea, le da gracias al Padre de que tenemos esto que comer, porque a veces decimos, es que no tenemos nada. ¿Cómo que nada? Pues si aquí hay 5 panes y 2 pececillos, y con eso es suficiente. Dice, gracias por esto. No nos enfoquemos en lo que nos falta, sino enfocarnos en lo que tenemos y dar gracias por esto que tenemos y ofrecérselo a Él, porque Él es el que va a hacer la multiplicación, ¿no? de estos panes y de esto de lo que nosotros le estamos ofreciendo. En el versículo 12 dice, cuando se hubieren saciado, es importante ver que Jesús sabía perfectamente cuántas personas había ahí, sabía el número exacto, y no dijo, hay 14,624 personas, hay que poner exactamente esa cantidad de pan. Dijo, hay como 15,000 personas, y aquí está, y dio, y así es como Dios da a manos llenas. Dice que Dios es un Dios de más que suficiente, porque Él, sabiendo la cantidad exacta de personas que había, pudo haber puesto la misma cantidad de panes y la misma cantidad de peces. Sin embargo, dio a manos llenas. Y en el versículo 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquí cuando les pide a los discípulos que recojan lo que sobró, a veces tenemos como entendido como que las sobras, como que ya lo sobrante, los pececillos mordidos o los panes ahí medios mordidos, todo eso recójanlo como sobras. Y no, realmente lo que aquí nos quiere decir es que nos decían en otros evangelios que estaban sentados así como que en grupos, y entonces ponían las cestas para que todos comieran, y dice, una vez que se saciaron, entonces les dijo, recojan todo. ¿Por qué? Porque hemos visto desde Génesis que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y a veces vemos en los estadios, ¿no? Cuando termina el partido, ¿qué sucede ahí con todo? ¿Cómo se queda todo ahí sucio? ¿Y quién lo va a levantar? Pues quién sabe, ¿no? Sin embargo, aquí Dios es un Dios de orden, y entonces pues Jesús por supuesto también lo es, y entonces dice, recojan todo lo que quedó, y entonces de todas las cestas que habían puesto en cada uno de los grupos, empiezan a recoger, empiezan a juntar, y dice que llenaron 12 cestas de pedazos. Entonces vemos aquí que Dios es un Dios de más que suficiente, y que lo único que requerimos hacer es confiar en Él, poner en sus manos lo que tenemos, y entonces Él hará los milagros. En el versículo 14 y 15 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí vemos nuevamente que hablan de una señal, que es un milagro, y Jesús sabía pues que iban a venir a decirle, a hacerlo rey, y a decirle, quédate con nosotros y te vamos a hacer rey, sabiendo que pues él ya es un rey, es hijo del rey, pero ese no era su ministerio y no era lo que él tenía que cumplir en ese momento. Por eso dice que se retira, porque él dijo, yo no soy rey de humanos ni nada, yo soy hijo del rey, y mi ministerio pues es definitivamente otro. Entonces por eso se retira, para que la multitud no lo detenga y no limiten lo que él venía a hacer. Él ya tenía un propósito, pero como toda esta gente viene siguiéndolo ya desde tiempo atrás y lugares lejanos, pues dicen, vamos a hacerlo rey. Entonces él sabe que no es por ahí donde va, y por eso decide retirarse. Ya una vez que ellos comieron, que lo habían escuchado, entonces él se va.
Él se va y entonces viene la segunda parte de este capítulo que dice, Jesús anda sobre el mar. Si me ayudan, ¿en qué nos quedamos, Juanita? Sí, Juanita. Sí, en el versículo 16 al 21, por favor, de uno en uno. Sí. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Se levantaron al mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Gracias. Ok, pues aquí vemos la segunda parte que dice que Jesús caminó sobre el agua. Dice que ya cuando se van de aquí, cuando vio que la gente estaba muy emocionada y estaban ya viendo ahí, haciendo planes para proclamarlo su rey, él dijo, bueno, yo ya me voy, y ya se va. Y entonces dice que al anochecer los discípulos se fueron hacia el mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum, pero él no se fue con ellos, sino nada más los discípulos se fueron. Y se fueron, empezaron a avanzar. Dice que ya habían avanzado como 25 o 30 estadios, que eso es más o menos entre 5 y 6 kilómetros, o sea, ya habían avanzado un buen tramo de la orilla, pero que había un gran viento que soplaba, y entonces la barca pues empezaba a tener así inconsistencia, ¿no?, en el agua. Y entonces recordemos lo que una ocasión nos comentó Angie, que a veces Jesús calma las tormentas o a veces nos da a nosotros calma en las tormentas. Y esto pues es algo muy parecido, ¿no? Porque dicen, bueno, pues ellos tenían que continuar, tenían que llegar hacia el otro lado, pero iban solos. Y entonces dice que cuando vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, tuvieron miedo, porque, bueno, dice, no le reconocieron, no sabían quién era o qué era. Y cuando él le dijo, yo soy, no temáis, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a donde iban. Dice que cuando estamos en nuestras tempestades, pues es buscarlo. Y cuando él nos está hablando, pues es decir esto, o sea, no temas porque yo estoy contigo, yo tengo aquí, yo estoy a tu lado, yo tengo en mis manos esta situación. Y es cuando nosotros a veces pensamos que Jesús no está, o que no nos escucha, o que no está al tanto de nosotros, pero a veces Jesús nos deja, o Dios nos deja llegar a ese punto de los vientos que soplan fuerte y que sentimos cierta inestabilidad, porque en ese momento es cuando nuestro corazón está más sensible y estamos dispuestos a escucharlo. Por eso a veces nos deja llegar hasta ese punto de tempestades, y es cuando realmente lo buscamos y él dice, aquí estoy. Y en el versículo 21 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Esto nos dice que cuando ya lo recibimos con ese gusto, con esa emoción de que ya está con nosotros, entonces dice, enseguida llegamos al otro lado. O sea, todo como que se acelera, ¿no? Como que llegamos rápido al lugar donde queremos ir cuando ya recibimos a Jesús con gusto y sabemos que siempre Él está. Aparentemente no está, no lo vemos, nuestra barca está a punto de hundirse, sin embargo, Él siempre llega y nos dice, aquí estoy, no temas. Y del versículo 22 y 23, por favor, ¿quién sigue? Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos.
Sí, por Pero favor. otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Gracias. ¿Sí? Bueno, pues aquí finalmente nos dice en el versículo 22 al 24 que la gente lo buscaba, ¿no? Ya no sabían qué había pasado. Cuando Jesús se levanta y se va al monte él solo, los discípulos se van y toman la barca y se echan a la mar. Pero la gente que lo seguía dijeron, bueno, ¿y qué pasó aquí? Ya no vimos dónde está Jesús, porque vimos que no se fue a la barca, en la barca con los discípulos, y de alguna forma lo perdieron, ¿no? Así como que ya no supieron dónde quedó. Y entonces cuando ya se dan cuenta de que no estaba ahí, ellos toman la gente que lo seguía, toman las barcas y van a buscarlo, porque ellos querían seguir escuchándolo por curiosidad, por emoción, porque les había dado de comer, y dijeron, ¿qué tal que nos da de comer todos los días? O no sé, ¿no? Había muchas cosas que los movían en ese momento, y entonces querían buscarlo, seguían buscándolo, y toman las barcas y la gente va a buscarlos. Y dice que se fueron a Capernaum buscando a Jesús, ¿sí? Es ahí hasta donde a mí me toca en este versículo, hasta el versículo 24 del capítulo 6, es donde yo termino. Mañana veremos pues lo que continúa de este capítulo 6. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? Ya me dio hambre. 15,000 personas, ¿verdad? Alrededor de 15,000 personas. Dice que subió al monte y se sentó Jesús. ¿Por qué sería que la Escritura aclara que se sentó Jesús? Y luego dice, volteó y vio la gran multitud. Entonces se sentó, me imagino que sus discípulos alrededor, cansados, y de repente, ponte a trabajar. Aquí está la multitud, o sea, esto no para, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Y entonces dijo, ¿qué haremos? Yo creo que, ¿quién fue Felipe? Dijo, ni siquiera con 200 denarios. O sea, se agarró la bolsa, dijo, esto es lo que tenemos, jefe. Yo creo que es para nosotros, ¿no? Pero ¿por qué Jesús lo probó? ¿Por qué le hizo esa pregunta, no? Para ver dónde estaba su fe, dónde estaba. Imagínate que a ti te dijera, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles de comer. ¿Qué dirías? Por lógica. Traigo nada más para el tamal y ya, nada más para mí. Es que nada más vemos nuestros propios recursos. ¿Te fijas cómo Jesús preguntaba para que su fe no pensara en las cosas naturales, sino pensara en otras cosas? ¿Cómo poder darles de comer a 15,000 personas? La lógica era, traigo nada más muy poco. Las ofrendas han sido pocas y aquí está. Pero Jesús va más allá, ¿no? Dice, te está preguntando, te está llevando a otro mundo. A Felipe. Ya Felipe sabe que es imposible darle de comer, ¿verdad? Es imposible. ¿Se acuerdan cuando platicamos de las abuelitas que llega toda la familia y le echa más agua a los frijoles y todos comen? Y hasta sobra. Pues, Dios nos lleva siempre más allá, pero siempre nos va a preguntar para que nosotros crezcamos en la fe. No veamos las cosas materiales. Por aquí aparece otro personaje, ¿no? Andrés. ¿Qué dice Andrés? ¿Me lo puedes leer, Irma? Sí, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo,
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ya van 2 discípulos que dicen que no se puede. Pero Andrés va más allá. Ya andaba viendo quién estaba comiéndose su lonche. Ya debe haber estado el niño comiéndose su lonche. ¿Quién lo mandó? La mamá, bien preparada. De los 15,000 nada más había un niño que era una mamá diligente. ¿Ah? Llévate esto para el camino. No te me vayas a desmayar. La mamá provocó un milagro por el cuidado que le tenía a su hijo. Pero Andrés se puso abusado. Nada más hay esto. Esto es lo único que hay de comer. El otro dijo, hay 200 denarios, dinero, no nos alcanza. Esto, hay este pan, 5 panecillos y 2 pescados que trae este niño. Quítaselo al niño. ¿Se valdrá? Préstame tu lonche. Me lo preparó mi mamá, que me lo comiera. Yo creo que estaba en la orillita ahí, escondido. Cuando todos alrededor de los 15,000, todo el mundo estaba crujiendo las tripas, él estaba en la orilla comiendo. Préstamelo. Dame tu lonche. ¿Qué vería el niño? ¿Quién sería ese niño? No dice el nombre, ¿verdad? Pero el milagro que vio ese niño. ¿Qué le diría a su mamá cuando regresó? Mamá. Y comenzaron a salir de tus panes, salieron más panes. Y les gustó a todos. Todo el mundo se los comió. No, ¿cómo? Si nada más te di 5. Pues yo no sé, pero todos comieron de tu pan. Mira, aquí traigo un pedacito en la bolsa. La maravilla del milagro de la inocencia, ¿no? Y de la madre precavida. ¿Qué sucede con Jesús? Dice, entonces Jesús, bueno, Andrés dice, son muchos, de todas maneras, esto es imposible. Nosotros, nuestra vista es muy corta. O sea, no vemos más allá. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Todo. ¿Por qué el Señor no dijo, a ver, que se convierte este pan, estas piedras en pan y se acabó? Porque tenía que darle una lección a los discípulos. No veamos las circunstancias, veamos más allá, ¿no? De las circunstancias. Cuando tú estás con Cristo, ¿hay escasez? Aparentemente hay escasez. Pero nunca te va a dejar sin comer. Nunca. ¿Qué diría? No hay nada. Uno dijo, no nos alcanza el dinero. El otro dijo, se acabó la despensa, no nos alcanza. Pero siempre Dios te va a proveer. Siempre. No te me desesperes. Dios te va a proveer. Ellos buscaban el pan espiritual y les dio el espiritual y el físico, hasta saciarse. Hasta saciarse. Te están dando una enseñanza te está dando todo, como dice el pan espiritual y el pan físico. Y entonces traen las cestas, pero antes de eso, ¿qué les dice? Recostad a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000. ¿Por qué recostar? Déjalos descansar. ¿Cómo comían en ese entonces, recuerdan? Medios acostados. No se sentaban como nosotros, sino comían medios recostados. Entonces dijo, déjalos, en ese momento les está diciendo que se recuesten porque tocó la campana y es la hora de la comida. Y había mucha hierba, quiere decir que se pusieran cómodos, ¿no? Pónganse cómodos. Aquí me salta un poco la parte cuando Jesús le pregunta, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar? Y a veces cuando nosotros pedimos, oramos, decimos, Señor, como pasó ellos habían ido a las bodas de Caná, ellos vieron cómo convirtió el vino, pero no se acordaban, parecían como si, porque bien pudieran haberle dicho, Señor, ¿te acuerdas cuando convertiste el vino? ¿No podrías ahora convertir algo en pan? Digo, ya lo habían visto. Sin embargo, no, como si hubiera un letargamiento, no me acuerdo de
a veces a uno, bueno, a mí en lo personal me ha llegado a pasar, ¿no? Oro, pido, pero pareciera que como si hubiera un reset y no me acuerdo de todo lo anterior que he hecho, ¿no? Se nos olvida muy fácilmente, ¿verdad? Y fíjate, ¿cuántas señales habría hecho? Pero ahorita tenían una necesidad y se les olvidó. Nadie pudo haber dicho, Señor, tú sabes hacer las cosas, tú nada más ordena y nosotros decimos. No, se empezaron a quejar, ¿verdad? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Nos olvidamos muy rápido de los milagros. Y entonces tomó aquellos panes y habiendo dado gracias. ¿Por qué es importante dar gracias? ¿De dónde viene la provisión? El cielo. Le da gracias. ¿Se acuerdan de Lázaro cuando lo va a resucitar? Primero, antes de que le diga, sal Lázaro, primero da gracias a Dios, al Padre. En esta ocasión da gracias a Dios por lo que va a venir. ¿Esa es fe? O sea, nos está enseñando cómo movernos por fe. Yo sé que Dios me va a ayudar, ¿no? Te doy gracias por esto. Porque la gente tenía hambre. ¿Qué sucede? Los comienzan a repartir, ¿verdad? Y Irma nos decía que recogieron 12 cestas. 12 cestas llenas. ¿Qué significaría eso? Una para cada discípulo. ¿Mandé? La vez anterior también recogieron 12 cestas. 12 cestas. Dios te va a dar tu provisión especial para ti. Al que sirve, Dios le va a dar. O sea, entre más sirvas, Dios te va a recompensar. Si medio le sirves, pues medio te va a recompensar. Pero Dios te va a recompensar. ¿Cómo salieron los discípulos? Desde no tener nada, a cada uno subió a su barca su lonche, completito, para que no se pelearan en el camino. Dame de lo tuyo. Cada quien ya lleva lo suyo. Entonces, si se recojan es un Dios de orden. Fíjense qué importante es tener orden en nuestras vidas. ¿Cómo podemos empezar a tener orden en nuestras vidas? Primero en nuestra casa, ¿no? Hay cosas tan sencillas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando se lava uno las manos en el baño, esto hablo del baño de varones, se seca uno, ahí está un cesto para tirarlo, y en cambio lo tiran en el suelo. Es orden, ¿no? Oye, ¿por qué no lo tiras en el cesto? Entonces, Dios es un Dios de orden. Cuando se termina aquí un evento, hay que poner orden. Y muy pocas personas ayudan al orden. Los demás, pues ahí, muchos dejan los platos, y es por eso se suspendió aquí adentro, ¿no? Porque se convirtió en desorden. Pero si nosotros pusiéramos orden primeramente en nuestra persona, otra cosa sería, ¿eh? Dios es un Dios de orden. Bueno, ¿algún comentario? Recoged los pedazos, ¿verdad? Recojan todo. Dice, ¿qué sucede con los hombres? Aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús había ¿qué dijeron? Ese es profeta. Sí. Es el profeta que ha de venir, que había de venir al mundo. ¿Por qué lo reconocieron? ¿Por la provisión? Y si no hubiera habido provisión, si les hubiera dicho, váyanse a su casa, cada quien. O sea, a veces, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida para reconocerlo? Fíjate qué increíble, ¿no? Hasta que pasa algo, entonces ahora sí, lo reconozco. Antes no. ¿Por qué no lo dijeron antes? Si lo andaban siguiendo, si les gustaba cómo hablaba. ¿Por qué lo seguían?
Porque también había muchos enfermos que eran sanados, pero les gustaba cómo hablaba, ¿ah? Porque era el maestro. Pero hasta que ven el pan multiplicado, dicen, ah, ahora sí es profeta, este es el Mesías. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Algún comentario? Están muy callados. Angélica, muy callada. ¿Qué sucede con Jesús? ¿Por qué los manda? Váyanse. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se sube a la barca con ellos? La multitud había... ¿Mandé? No lo dejan ir. O la multitud hubiera agarrado los barcos y se hubiera ido tras él. Pero en cambio vieron que se fueron sus discípulos, que Jesús se quedó. Entonces la multitud se quedó. Que la multitud iba tras él, decía Irma. A lo mejor seguían teniendo hambre, ¿no? Querían que les diera de comer todos los días. Entonces vieron que se fueron sus discípulos, pero Jesús se quedó. ¿Sería una estrategia de Cristo? Si me subo, ahí van con las barcas. Entonces me quedo y los alcanzo. Y él ve más allá que nosotros, ¿verdad? Él ve más allá. Y vemos esta historia que en el mar comenzó 5 o 6 kilómetros, ¿verdad? Sí. Comenzó a ver el viento y a venirse el viento contrario. ¿Cuándo es cuando se viene el viento contrario? Cuando tú le estás sirviendo a Cristo y de repente te empieza a no ir muy bien las cosas. El viento contrario. Y entonces te da miedo de lo que pueda pasar. O situaciones, ¿no? Porque dices, ¿por qué a mí? ¿Y qué sucede? Aparece Jesús. Él nunca llega tarde. Yo soy. No temas. Yo soy. Aparece milagrosamente porque estaba caminando sobre el mar. Él va a estar en tu vida siempre. Yo soy, no temas. Lo único que te dice, reconoce mi voz porque yo soy. Y no tengas temor de nada. Y entonces, en este pasaje, él llega a la barca, se sube y ¿qué pasa con ellos? Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Con gran gozo y alegría, ¿va? Sí. ¿Por qué? Porque el que puede hacer el milagro está en tu barca. Aquí está en ti. Entonces, en la vida tendremos situaciones difíciles, ¿no? Problemas y todo. Pero el Señor siempre va a estar contigo. ¿Por qué me pasa esto? Porque se está adelantando a un problema que puede venir mayor. Que no lo hagas, ¿verdad? Siempre te va a detener o te va a empujar. Hay una palabra que usa fuerte y que es una de las razones por la que él se va. Dice en el 15, entiende que ellos venían para apoderarse de él. Ya lo iban a poner a ser los reyes. Ajá, sí, pero esa palabra de apoderarse es como, o sea, no sé, es como decir, como tener un exceso con que él no buscaba, o sea, algo así. Sí, no, y él lo que hace es, no, espérate, o sea, me alejo porque no es eso, tú tienes que reconocerme de corazón y no nada más porque te di. Pues muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si lo comienzan a cargar y le dicen esto es nuestro rey y se lo llevan a Jerusalén cargando? ¿Qué hubiera pasado? Él quería pasar desapercibido porque todavía era el tiempo, él tenía que morir en la cruz, ¿verdad? Él venía a pagar los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Él era el Cordero. Pero si lo empoderan, Leo la versión, la traducción, Dios ha hablado, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. si Jesús hubiera sido un político actual, le hubiera dicho, aquí estoy. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la Cámara de Senadores o qué? No se dio la gloria a él, No sé. porque la gloria es del Padre, pues le agradece al Padre y no
¿sí? Él sabe que tiene que tener la humildad, ¿no?, del Cordero, y tiene que apartarse para que la gente no destruya la obra que vino a hacer. Porque cuando las personas adulan a otra, lo destruyen también, ¿eh? Entonces, siempre hay que poner los pies en la tierra, ¿no? Siempre. Entonces, porque se puede uno enfermar de poder. Decía Abraham Lincoln, ¿quieres ver un alma podrida? Empodéralo. Dale poder. Pero Jesús no iba a permitir eso, porque él era de otra nacionalidad, que era la eterna. ¿Se acuerdan que acabamos de leer que dice, cuando presentó su credencial, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre? O sea, yo tengo el poder. De hecho, cuando Pilatos lo detiene, Pilatos le dice, dime y te puedo soltar. No, maestro, si yo le pido a mi Padre, manda legiones y acaba con esto. Pero he venido a hacer su voluntad. ¿Eres rey? Tú lo has dicho. ¿Verdad? Entonces, pero la humildad, y él y tenía que ir a la cruz. No podía permitir que lo, como dice Humberto, que lo empoderaran, ¿no? No podía permitir. Simplemente tenía que darle, como dice Angélica, la gloria a Dios, ¿verdad? Al Padre. Bueno, ¿qué más? ¿Qué vemos? Se sube a la barca, se sube a tu vida, ¿y qué hay en tu vida? Esta es una barca que tú estás construyendo que te va a llevar a tierra firme, ¿no? Como la barca de Noé. La estás construyendo. Y vas a llegar un día a tierra firme, a donde el Señor te diga, ¿no? A la tierra prometida. Cuando Jesús lo recibimos, hay gozo y alegría en nuestra vida. Y entonces llegó enseguida a la tierra donde iba. Porque dice, llegó enseguida. Apresuró sus pasos el Señor. Vámonos. El viento a favor. ¿Eran vientos en contra? Ahora son vientos a favor. Y rapidito llegaron. ¿Qué pasa con la gente que decía Humberto? Comienzan, ven que no está Jesús, ¿y qué hacen? Vamos a buscarlo, ¿verdad? ¿Cómo estaba esa gente? Fíjate, 15,000 personas en promedio. Ponle 5,000 varones queriendo verlo, teniendo hambre de Jesús. ¿Qué pasó después cuando lo detuvieron? ¿Se acabó el hambre? Lo que pasa es que ellos lo buscaban porque les estaba dando. Entonces, si lo hacemos nuestro rey, pues nos va a dar todo. No vamos a luchar por nada. Y no era así. Cristo venía a salvar al mundo, pero del pecado. Por eso Jesús dijo, dichoso aquel que sin haber estado aquí o sin haber visto esto, cree. ¿Verdad? O sea, porque ellos eran incrédulos. Ellos querían los milagros. ¿Para quién son los milagros? Para el incrédulo. O sea, que ellos lo querían por lo que hacía, no por lo que él era. Exacto. Entonces, no lo reconocían como Mesías. ¿mande? No lo reconocían como Mesías. No, le gustaban los milagros. Ahora, a todos nos gustan ver milagros, ¿a poco no? Pero no es eso. Es adorar al que hace todo. Él no puede hacer todo. Entonces, es tan maravilloso Dios que ha creado la ciencia y todo. Es poderoso. Entonces ellos salen para ir a buscar su milagro. El buscar milagros es como, a ver, demuéstrame que eres Dios, ¿no? Y es nuestra limitación siempre así como ellos que lo querían hacer rey, era como limitarlo a algo terrenal. O sea, era no reconocerlo como Dios, porque Dios es un Dios inmensamente grande, o sea,
no podemos, así como no podemos tener una imagen y de Dios, es algo así que no podemos limitar. No podemos, ¿quién puede decirle hasta aquí? No, Si él es, decía el rey David, la tierra no te puede contener. Salomón dijo, ¿eh? O sea, no te puede, o sea, esto es grandioso, pero aquí no te podemos tener. Tú abarcas todo. Dice la Escritura que su gloria, cuando bajaba la presencia de Dios, llenaba todos los lugares, ¿no? El templo. La gente se hincaba allá afuera en las calles, en sus tiendas, afuera de sus tiendas se hincaba y pedía perdón y adoraba a Dios. ¿Quién puede estar enfrente de la gloria de Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en este proceso que lleva Jesús, tal vez sea 1 año y medio de su ministerio, él tenía que entrar con poder, pero beneficiando a la gente. Vino a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a darle vista a los ciegos, ¿a qué más? A levantar a los cojos. Él vino a eso, pero la gente se quedó con eso, no por lo que él era. Mira, cuando leemos, por ejemplo, Andrés o los samaritanos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el reconocimiento, ¿no? Aquí lo están reconociendo como profeta, ¿verdad? Pero no como el Hijo de Dios. Entonces muchas veces los milagros decimos, es el sanador, sí, pero no como el Hijo de Dios. ¿Cómo debemos de tenerlo en nuestro corazón? ¿Cómo lo debemos de reconocer? Como Dios. Él es mi Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios. Los tres en una sola persona, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario más? Igual cuando nosotros ya probamos el pan de vida, tenemos esa necesidad de buscar. Falta que fueron las vacaciones, que fueron muy largas. Ya era una necesidad de venir. Ya faltaba algo, ¿ah? Sí. Faltaba algo. Entonces, aunque puedas leer en tu casa, pueda estar, la unidad es algo hermoso, porque ahí dice que en la unidad se derrama el Espíritu Santo. Hay revelaciones, hay cosas hermosas. Y sobre todo cuando tú hablas de Dios. ¿Qué le está enseñando a los discípulos? Pensemos en este pasaje, hasta aquí. Hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué les enseñó a sus discípulos? Sí. Tener confianza en Él. ¿Qué más? ¿A dónde lo está llevando a los discípulos? Aumentar su fe. ¿Se acuerdan que se presentó con sus cartas? Y ahora con milagros. Y ahora se les presenta en el mar. Les permite que haya tormentas en su vida. Y luego se sube a su barca y hay bonanza en su vida. Eso es a los discípulos. Pero a la gente, a la gente les está enseñando que no lo deben de reconocer nada más físicamente, sino espiritualmente. O sea que Él es espiritual, Él no nada más es físicamente. Sí creo en Jesús porque aquí está y me está dando, sino sí creo en Jesús porque es Dios, porque es el Mesías, porque viene a salvarme para vida eterna. así es. Pero también es dar gracias. ¿Mande? Dar gracias por todo lo que nos da. Dar gracias también. Tener un corazón agradecido, ¿no? Ahora, fíjense una cosa. Cuando los 5,000 varones, hablemos de los 5,000, cuando terminan de comer, se van. Muchos están viendo que se van sus discípulos, pero se les perdió Jesús. Por eso no sabían dónde estaba. Se les perdió. No hubo quien le dijo, oye, quiero pasar la noche contigo, o ven a mi casa, o déjame, te traigo unas cobijas, o ¿a dónde estuvo Jesús en esos momentos? Se les perdió. Ellos amanecen al otro día y dicen, no, yo vi que se fueron
los discípulos. Pero Jesús, ¿cómo perdemos la visión de Cristo, no? Lo recibimos y nos vamos afuera y nos olvidamos. Hasta que venimos otra vez, ¡ay, gloria a Dios, hermano! Por mi culpa. Pero nos vamos, nos sentimos bien, pero nos vamos y nos olvidamos de Él. Nos distraemos fácilmente. Nos distraemos. Si habían visto, no hubo nadie que dijo, me quedo contigo. De los 5,000 varones, ¿quién dijo, yo quiero servirte? Yo quiero seguirte. Ni uno, sí. Ni siquiera sus discípulos, cuando estaban con la situación de la comida para toda la muchedumbre, ni siquiera uno de ellos dijo, pues no hay nada de qué preocuparnos porque estás aquí con nosotros. No, pues, por eso les dice en la barca, no temáis. Le está enseñando, ¿no? O sea, yo tengo el control, no temáis. Así igual en la barca también. ¿Para qué preocuparnos si por muchas olas estén fuertes, tú estás aquí y no va a pasar nada? Mejor decirle, ven a mi barca, Señor. Gracias por ven estar aquí, ya contigo estamos a salvo. Así es. Algo así. Entonces, no perdamos nuestra relación con Cristo. No nos dejemos apantallar por las cosas. Nuestra relación debe ser de 24 horas. De 24 horas. En donde andes, dile gracias, Dios, te alabo, te glorifico, te bendigo. Eres todo para mí, no te voy a soltar. ¿Recuerdan a Jacob? Cuando está con el ángel y le dice, suéltame porque es de mañana. No te suelto hasta que me bendigas. En ese momento, ¿se acuerdan quién nació? Israel. ¿Por qué? Porque no te suelto. De los 5,000, alguien debió de haberse acercado y decir, yo voy contigo, yo no te voy a soltar. Los 5,000 nada más iban a que Dios les hiciera sus milagros, no iban a seguir. Ellos no le dieron las gracias, ellos nada más querían beneficiarse, más no seguir al Mesías. Entonces por eso lo querían hacer rey, pero rey físicamente. Y ahí les va. No hablemos de las iglesias, hablemos de la iglesia, de nosotros. De todos, ¿cuántos podemos decir, Señor, yo te voy a buscar todos los días? Todos los días voy a estar contigo, no te voy a soltar. Ya te encontré, perdón. Ya te encontré, ahora no te suelto. ¿Cuántos realmente? Un puñado de hombres y mujeres. Juanito, ¿querés decir? Cuando se presenta a Dios, dice, yo soy el que soy. Y luego en una parte de la escritura dice, yo soy Jehová. Por eso les dijo, no temas, soy yo. Y nos está advirtiendo que Él es Dios, que Él está con nosotros, que tengamos confianza. Pero nosotros por incredulidad, por la duda, siempre estamos expuestos a salirnos de la cobertura de Dios. Pues no hay que salirse de la cobertura, nunca. Siempre debemos de estar aferrados a Él, siempre. Así es. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Abba, Padre, aquí estamos un puñado de hombres y mujeres. Aquí los que nos escuchan también están en sus hogares, alabándote y glorificando. Muéstrate, Señor, a nosotros todos los días de nuestra vida, donde quiera que andemos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.